Ya está aquí presente Agustina Corti, que nos va a hablar de innovación en blindaje contra radiaciones, explorando el potencial de residuos de acería. Agustina Corti es licenciada en Física Médica, residida en la Universidad Nacional de La Plata, es profesora de materias de cuarto año de la carrera e investigadora, se dedica al área de radiodiagnóstico y radioprotección, pertenece al Laboratorio de Dosimetría y Protección Radiológica de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, desde donde trabajan asesorando y haciendo controles de calidad en los hospitales públicos de la región. Así que sin más, te cedo la palabra, Agustina, adelante. Estoy silenciada, ahí está. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Ahí compartí pantalla, díganme si se ve bien la pantalla completa. Perfecto. ¿Bien? Bueno, feliz día a todos. Yo recién entro, recién me conecto, porque estamos con las jornadas acá en la Universidad de La Plata, así que todo medio corriendo, pero no quería dejar de estar. Bueno, tal como lo dijiste, yo voy a contar sobre este trabajo que realizamos. Lo primero que les quiero contar es que... ¿Me pasa la pantalla? Ahí está. Que este trabajo que presentamos en el Congreso de SAFIM forma parte de lo que fue el trabajo de diploma de María del Carmen Menéndez, que es una alumna que egresó este año acá en nuestra facultad. Yo fui la directora del trabajo, tuvimos una codirectora que es química, ¿sí? No es ni física ni física médica, y también participó del trabajo la doctora Laura Damonte, que fue quien además nos permitió el uso de las fuentes radiactivas. ¿Bien? Así que voy a tratar de, en el tiempo que tenemos, comentarles de qué se trata. Después, obviamente, si a alguien le interesa el tema, quiere ponerse en contacto con nosotros o algo así, va a tener el contacto como para poder hacerlo. Bueno, en primer lugar, todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de radiación, ¿sí? Y nosotros nos dedicamos principalmente a potenciar el uso de los beneficios asociados a, a la utilización de las radiaciones ionizantes. Tanto la IAEA abarca todo lo que tiene que ver con las aplicaciones de la radiación en lo que es salud, energía, medio ambiente y cambio climático, y en la parte de industria. Si bien esta radiación implica un montón de beneficios, también tiene riesgos asociados. Entonces, la pregunta que puede surgir es, si esta radiación tiene tantos beneficios, ¿por qué es que tenemos que protegernos de ello? Bueno, el problema está fundamentalmente cuando ocurre la sobreexposición a la radiación, ¿sí? Que puede tener consecuencias perjudiciales para la salud humana y para el entorno también. Entonces, lo que se hace es implementar medidas de protección de manera de poder disminuir o minimizar los riesgos asociados al uso de esas disciplinas. Y quien se ocupa de eso es el área de la protección radiológica, ¿sí? Eh, es el área orientada a promover la protección de las personas y del medio ambiente contra los riesgos derivados del uso de las radiaciones ionizantes. Bueno, no tengo que hablar mucho más de esto porque todos entendemos el tema. Sobre lo que voy a enfocar en la presentación es sobre, dentro de las herramientas fundamentales que existen para reducir la exposición de los seres humanos a la radiación externa, ¿sí? Proveniente de fuentes, existen tres herramientas básicas que se basan en los tres principios esenciales que son la distancia a las fuentes, o sea, la ley de la inversa del cuadrado de la distancia, o sea, mantenerse lo más lejos posible de las fuentes de radiación, disminuir el tiempo en el que uno está expuesto a la fuente de radiación, y por último el blindaje. Sí, el blindaje nos ocupa principalmente porque nosotros nos dedicamos a las aplicaciones médicas de la exposición a la radiación. Entonces, muchas veces no es posible mantenerse lejos de la fuente o cambiar el tiempo en el que uno va a estar expuesto a la radiación. Entonces, lo que hacemos es interponer blindajes eh, como espesores materiales que absorban parte de esa radiación, tanto para proteger a los trabajadores que trabajan en las instituciones de salud como al público en general. ¿Bien? Dentro de los blindajes se puede hacer una clasificación en dos grandes grupos, lo que son los blindajes localizados y lo que son los blindajes estructurales. Los blindajes localizados se refiere a estas barreras físicas que protegen a individuos específicos de la exposición directa a la radiación. Mientras que los blindajes estructurales hacen referencia a barreras que son permanentes, que permiten proteger toda un área completa de la exposición a la radiación y en general se planifican cuando se diseñan las instalaciones, ¿sí? Dentro de lo que son los blindajes localizados, lo que nos importa, en lo que trabajamos en este trabajo, fue en los elementos de protección personal. Bueno, el elemento más utilizado, y el que todos conocen seguramente, el elemento de protección personal, son los chalecos plomados, ¿sí? En general, el plomo es uno de los materiales
tradicionalmente utilizado para el blindaje de las radiaciones porque tiene muchas características favorables, entre las que se destaca el elevado número atómico, ¿sí? La alta densidad que tiene un bajo punto de fusión, lo que facilita conformar las protecciones, ¿sí? Pero si bien presenta todos esos beneficios, el plomo presenta desventajas muy significativas, fundamentalmente por ser un elemento altamente tóxico en lo que respecta al uso por las personas y el medio ambiente en general, ¿sí? También tiene una débil resistencia mecánica, no es muy flexible, ¿sí? Y fundamentalmente a nosotros nos interesaba tratar el problema de la disposición final, ¿sí? Este material como contaminante que no tiene una reutilización dentro del sistema. ¿Bien? Otra desventaja que tienen los materiales que se fabrican con plomo es el peso. Y parece ser algo menor, que sean pesados, pero a la hora de pensar en un chaleco plomado, muchas veces termina haciendo la diferencia y genera que no se use, ¿sí? Por la incomodidad que genera en el personal que debería usarlo. Entonces, ante toda esta problemática ambiental y de salud asociada con el uso del plomo en el blindaje, hemos visto que hay trabajos ya hace unos años que se vienen trabajando explorando en la búsqueda de materiales que puedan reemplazarlo, materiales alternativos que sean fundamentalmente no tóxicos y respetuosos con el medio ambiente, como para poder sustituir al plomo en las aplicaciones de protección radiológica. Entonces, lo que nos planteamos como objetivo en este trabajo fue evaluar la eficiencia de diversos materiales como absorbentes de las radiaciones ionizantes y analizar las propiedades del blindaje, proponiendo generar material que pudieran ser un reemplazo del plomo. Entonces lo que proponemos es reutilizar residuos que son derivados de la industria metalúrgica, ¿sí? Chatarra generada en la industria del acero, como si fuese el acerrín en la carpintería. Bueno, esa misma chatarra, pero de la industria metalúrgica, proponemos utilizarlo como material de partida para la elaboración de absorbentes y el diseño de elementos de protección. ¿Bien? Obviamente, para poder abordar el estudio de blindaje, es necesario conocer cómo es la interacción de los fotones con la materia, y bueno, vamos a hablar dentro del rango de energía que nos convoca, ¿sí? Que es el de diagnóstico. Los efectos predominantes son el efecto fotoeléctrico, la dispersión Compton y la creación de pares. Bien, y para recordar un poquitito cómo se distribuían, tienen en pantalla la curva de la probabilidad de interacción en función de la energía de los fotones, ¿sí? Y del número atómico del absorbente. Entonces, básicamente vamos a hablar de efecto fotoeléctrico y Compton. Bueno, ¿cómo modelamos esto? ¿Cómo trabajamos esta atenuación? Nos regimos por la ley de Lambert-Beer, ¿sí? Que nos dice que si nosotros tenemos unas de fotones que van a atravesar un cierto medio material, esa intensidad de los fotones, luego de atravesar el material, se va a ver modificada, se va a ver afectada, ¿sí? Parte de esos fotones se van a absorber en el medio material, y eso va a depender de las características del material, de la energía de los fotones y del espesor del material que interpuesto, ¿sí? Eso es lo que se conoce como ley de Lambert-Beer, y para el caso ideal funciona muy bien, siempre hablando de fuentes puntuales isotrópicas y de haz estrecho. Bien, en el caso real tenemos que hacer algunos ajustes, eh, pero bueno, lo que nos interesa es trabajar en determinar el coeficiente de absorción de estos materiales que vamos a probar, es decir, la probabilidad de que ocurra algún tipo de interacción entre los fotones con los que vamos a incidir y el material. Eso es lo que vamos a tratar de medir. Bueno, entonces, este coeficiente de atenuación obviamente está compuesto por la contribución de todos los mecanismos de interacción que intervienen, o sea, es la suma de las probabilidades asociadas a cada uno de los procesos, y por eso va a tener una forma matemática que implica la suma de todos. Lo que es importante recordar es que ese mu va a depender de la energía y del zeta del material absorbente. ¿Bien? Bueno, ¿cuál es la metodología experimental? ¿Qué es lo que hicimos? Partimos, como les dije, del material de partida fue esta chatarra, ¿sí? El residuo generado en esta industria metalúrgica, que es un polvo. Acá, bueno, acá tengo algunas muestras para después mostrarles, que es como un polvito, ¿sí? Este polvito lo obtuvimos de hornos eléctricos ubicados en San Nicolás, al norte de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y consta es un material particulado, bastante inhomogéneo. Hicimos la caracterización del material y contiene principalmente hierro, o sea, mucha cantidad de hierro, y después en menor medida zinc, cadmio, níquel, incluso un poco de plomo, en menor medida, pequeñas trazas.
¿Bien? Lo que hicimos entonces fue, a partir de ese polvo, ¿sí?, de aspiración del horno eléctrico, que le voy a llamar PHE, utilizamos ese polvo solo, estudiamos cómo absorbe la radiación, y después lo que hicimos fue incorporarlo a diferentes matrices. Por un lado usamos cemento, ¿sí?, incorporar una matriz cementicia para ver cómo se comportaba, y por otro lado, pensando en los elementos de protección personal, como les dije en el chaleco, en una silicona odontológica que ahora les voy a comentar. ¿Bien? Las fuentes que utilizamos son las que se listan ahí. Usamos fuente de sodio, cobalto, bario, cesio y americio, ¿sí? Esto por el rango de energía, porque por tener los fotopicos en el rango de energía que a nosotros nos interesaba. Trabajamos con un detector centellador de iodo de sodio acoplado a un fotomultiplicador. Y bueno, tuvimos que hacer la calibración de energía, no quiero perder tiempo explicando eso, después cualquier cosa me preguntan. Y básicamente el análisis de los datos consistió en calcular las intensidades incidente y transmitida, o luego de atravesar el espesor material, para a partir de ahí poder evaluar el mu en función de la energía para cada uno de estos absorbentes y compararlos con el de referencia. ¿Bien? El primer absorbente que probamos fue el polvo solo. PHE es el polvo de horno eléctrico. Lo que tuvimos que hacer fue primero molerlo para poder homogeneizar el tamaño de las partículas, porque eso, así como queda, es bastante inhomogéneo. Entonces, tuvimos una molienda del orden de 1 hora para que eso sea bien parejito. Y después, a partir de eso, fabricamos los absorbentes en un pastillero, ¿sí?, con una prensa hidráulica, y generamos pastillitas, que acá tengo una para mostrarles. No sé si se ve, son muy chiquititas. Ay, se me cayó. Bueno, después lo vemos cuando me hagan las preguntas, si no. Y esos son los materiales que interpusimos entre la fuente de emisión y el detector. También hicimos un material incorporando parte de este polvo al cemento. Entonces hicimos una mezcla de cemento Portland, arena, agua y adicionado un poco de este polvo. Eso lo mezclamos bien, y una vez que eso estaba homogenizado, lo pusimos en moldecitos para hacer las pastillas y lo dejamos secar. Hicimos exactamente lo mismo, obviamente sin el agregado de polvo, como para comparar, para poder evaluar si el agregado de polvo mejoraba la absorción del material o no. Lo mismo hicimos en el caso de la silicona. Esta silicona que usamos es un material que se usa para hacer impresiones dentales, ¿sí? Lo elegimos porque presentaba las propiedades mecánicas que nosotros buscábamos, que sea flexible, que sea liviana, que nos permita un tiempo de amasado como para poder homogeneizar toda la mezcla, ¿sí? Se preparó la mezcla, se estiró, se amasó, se dejó secar 48 horas y después se cortó de manera de obtener estas plaquitas que están acá. Acá las tengo también para mostrárselas, ¿sí?, para que vean de qué se trata. Es un material flexible. Y en este caso se fabricaron del material solo, o sea, solo de silicona, y con un 3% másico de agregado del polvo, 10% y 20%. ¿Sí? Ahí en la foto se ve la celestita, es la que es solo silicona, la que está al lado, que es marrón clarita, tiene un 3% de este polvo de horno eléctrico, la que está abajo un 10%, y la última, que se ve más oscura y medio resquebrajadita, esa tiene el 20%. Bueno, las fuentes utilizadas ya se las mencioné, y estos son los espectros obtenidos por la espectroscopia gama simple, que fue la que usamos, de la fuente sola, ¿sí?, sin interponer ningún material espesor. Y acá lo que quería mostrarles es el rango de energías, o sea, la energía de los fotopicos de cada una de estas fuentes, que fue lo que nos interesó y lo que evaluamos. La espectroscopia gama simple, bueno, tenemos el detector centellador, ¿sí?, que se conecta a una cadena electrónica convencional, o sea, tiene un amplificador, etcétera. Eso ingresa a un multicanal, entonces ahí se construye lo que es un histograma de las cuentas en función de los canales, en función de la altura del pulso, y haciendo una calibración en energía podemos asociar cada canal a una energía determinada, y de esa manera obtenemos los espectros de los que después vamos a calcular las intensidades. Entonces, todo esto que les conté recién, todos estos materiales de partida, en todos los casos se hizo exactamente lo mismo. Tenemos el detector, ¿sí?, la fuente a una distancia fija, y en el medio fuimos interponiendo 1, 2, 3, agregando pastillas de espesor material y levantando los espectros en cada uno de los casos. Es importante tener en cuenta que esa configuración no se cambió, ¿sí?, y que para cada material analizado lo que obtuvimos fue una serie de espectros en las mismas condiciones, y todos incluían, primero, el registro del fondo de radiación, o sea, sin fuente,
después un espectro de la fuente sola, sin espesor absorbente, y después al menos 5 espectros interponiendo espesores diferentes del material. ¿Qué es lo que hicimos con cada uno de los espectros? Bueno, acá tienen el ejemplo para una fuente de sodio, en este caso es la fuente solita, ¿sí? Tenemos el fotopico, ahí indicado el pico alto que se ve. Entonces ajustamos el fotopico con una curva gaussiana y calculamos el área bajo la curva, o integramos esa curva debajo de la gaussiana, y eso es proporcional a la intensidad, ¿sí?, detectada. Entonces, en ese caso, que es la fuente sola, ese sería nuestro I0 que vimos en la ley de Lambert-Beer. ¿Bien? Después repetimos el procedimiento con un material espesor absorbente que queríamos evaluar. Entonces lo que vemos es que ese pico baja, ¿sí?, porque parte de la radiación es atenuada en el material. Entonces calculamos la nueva área bajo la curva, que va a ser proporcional a la intensidad I, ¿sí?, de la ecuación. Entonces, calculando el logaritmo del cociente de esas intensidades, de la ley de Lambert-Beer sale que eso es igual al coeficiente de atenuación, que es el que nosotros queremos averiguar, por el espesor del material, que nosotros lo medimos. ¿Sí? Nosotros tenemos las plaquitas, entonces sabemos cuál es el espesor, entonces podemos hacer un ajuste de esa curva con una recta, y la pendiente de esa curva nos da justamente el valor del mu. Todo eso es para una energía, para la energía de ese fotopico. Entonces se repitió con todas las fuentes para tener el valor del mu para cada una de las energías de esos fotopicos. Y eso es lo que ven en el último cuadro, ¿sí?, en el esquema 4, donde cada puntito corresponde a una energía en la que se calculó el coeficiente de atenuación. ¿Bien? Entonces, de esa manera obtuvimos el coeficiente de atenuación lineal en función de la energía. Bueno, esa fue la metodología que utilizamos, quiero verla ahora. Y les voy a contar los resultados que obtuvimos, ¿sí? Estas curvas, yo elegí algunas curvas, o sea, el trabajo fue larguísimo, hicimos otros materiales incluso también, y fíjense que eran un montón de fuentes. Yo pongo algunas como para mostrarles de qué se trata. Ahí tienen el americio, el bario y el sodio, ¿sí? Y lo que notamos básicamente, que estas tres gráficas resumen todo lo que observamos, es que obtuvimos una muy buena atenuación para el caso del americio del bario, es decir, a bajas energías, mientras que a altas energías la atenuación se ve muy disminuida. Bien. Esta fue la curva que obtuvimos para el mu, para el coeficiente de atenuación lineal, en función de la energía, analizando las pastillitas estas del polvo solo, ¿sí? Tal como les mencioné, en el rango de energía que nosotros analizamos, los principales procesos de interacción eran Compton, fotoeléctrico y producción de pares. Entonces se propuso una función de ajuste de los datos que incluya estos tres procesos, y la expresión matemática es la que ven en la pantalla. ¿Bien? Lo que vemos es que el mu, el coeficiente de atenuación, presenta un comportamiento típico de los materiales frente a la radiación ionizante, donde a bajas energías se absorben más y después esa absorción va decayendo. O sea, el valor del mu disminuye. Respecto de los resultados que obtuvimos con las pastillas de polvo agregado al cemento, tengo ninguna acá. Ahí muestro las curvas del americio, del bario y del sodio también, ¿sí? Fíjense siempre, no les mencioné, que la curva negra es la que corresponde al espectro de la fuente sola, sin absorbente. La roja es con un espesor de absorbente, la azul es con 2 espesores de absorbente, etcétera, etcétera. Y se ve cómo va bajando la intensidad detectada, ¿sí?, luego de atravesar el espesor material. Vimos que absorbía, ¿sí? Y entonces lo que hicimos fue, para saber si este material era útil, o sea, esta mezcla, comparar con la absorción de las pastillas del cemento solo, ¿sí? El PHE con cemento versus el cemento solo. Y lo que vimos es que en el rango de energías analizado y para la proporción de polvo que incorporamos a las pastillas, los valores del mu no difieren significativamente. Fíjense que en esas curvas el orden de magnitud es el mismo para los dos materiales, y la escala vertical están a la misma altura, y las curvas son prácticamente iguales. Abajo tienen la tabla con los valores, y no encontramos diferencias significativas en la concentración que utilizamos nosotros de polvo para adicionar al cemento. Ahora les voy a contar los resultados que obtuvimos con la silicona, ¿sí? Esa curva que tienen ahí abajo corresponde a un 3% de polvo adicionado a la silicona, y se ve que atenúa mucho, ¿sí? Luego probamos qué sucedía si incorporábamos más cantidad de polvo a la silicona, y si bien las curvas a simple vista pueden parecer similares entre sí, si ustedes se fijan, las últimas dos, que están en violetita y naranja,
Por ahí se ve más la diferencia. Fíjense cómo en la segunda figura, en la que corresponde al 10% de adicionado de polvo, esa curva casi que se plancha, ¿sí? Entonces representa una mayor atenuación, una mayor absorción, una mejor performance del material fabricado. Luego probamos con las pastillas fabricadas con el 20% de adición de polvo, y vimos que ahí no cambiaba sustancialmente respecto del 10%. También hicimos pruebas respecto de la silicona sola, ¿no? Obviamente, y vimos que, en primer lugar, con las pastillas del 3% de agregado, mejoraba la absorción. Cuando pasamos al 10%, vimos que es lo que se ve en esas curvas que les dije, violeta y naranja, ahí se puede ver bien, mejora mucho más, ¿sí? Pero al pasar del 10 al 20% del agregado de polvo, ya no vimos diferencias significativas, ¿bien? Una cosa que me olvidé de mencionarles es que el caso de los materiales fabricados con silicona, al ser pensados para chalecos, los chalecos plomados se usan para blindarnos de la radiación dispersa generada en lo que es radiodiagnóstico. Entonces, nos centramos en el estudio específicamente de bajas energías, y por eso el análisis lo hicimos con las fuentes de bario y americio, así que son los que tienen los fotópicos de menor energía. Los que les mostré recién correspondían al americio, estos son los que corresponden al bario, y vemos exactamente el mismo comportamiento, o sea, tanto para 10% y para 20%, en ambos casos se exhibe una notable atenuación de los picos, tanto del D31 como el D81 keV. Entonces, eso demuestra la capacidad de estos materiales para absorber la energía en el rango que estamos analizando. Sin embargo, si ustedes se fijan, cuando nos vamos por encima de los 300 keV, o también un poco antes, ahí no se observa una buena atenuación. ¿Bien? Entonces, volvemos a la pregunta inicial, ¿es posible reemplazar el plomo con estos materiales? Entonces lo que hicimos fue, con el mismo montaje experimental, en vez de interponer diferentes espesores de este material que queríamos analizar, levantar la curva, el espectro, interponiendo el 0,5 de plomo, que es el espesor equivalente a la referencia. ¿Bien? Y comparamos cómo absorbían nuestros materiales en comparación a la absorción del plomo. Entonces, lo que muestro acá son las mismas curvas que vimos antes, pero con el espectro agregado de absorción del 0,5 de plomo, que es el que está indicado con la flechita que se ve en color celeste, ¿sí? En todas las pantallas que les voy a mostrar. Entonces, fíjense, para lograr una absorción equivalente a la lámina de 0,5 milímetros de plomo, necesito del orden de 22 milímetros de espesor de la silicona con el agregado de polvo al 3%. ¿Bien? ¿Qué pasa con la del 10%? Bueno, acá también, si buscan la curva celeste, ¿sí? Ahora la vemos que está un poco más arriba. Entonces, esa curva celeste absorbe de la misma manera, o sea, el 0,5 de plomo, equivalentemente a del orden de 10 milímetros de espesor del material del 10%. ¿Bien? Y lo mismo vemos en el material que tenía el 20% de polvo agregado. ¿Bien? Entonces, para la absorción del fotopico de 59 keV, para alcanzar una atenuación similar a la de la referencia, que es el medio milímetro de plomo, necesitamos un espesor aproximado del orden de 25 milímetros de espesor, si es la goma con el 3% de agregado de polvo, o del orden de los 10 milímetros de espesor, si estamos hablando de la que tiene 10 o 20. Lo mismo hicimos para la fuente de bario, fíjense, ahí está señalado, la línea celeste, recuerden que es la de 0,5 de plomo, ¿sí? Y analizando el pico de 81 keV, del orden de 6 milímetros de espesor, ya logran atenuar equivalentemente al plomo. Bueno, yo estoy hablando de 0,5 milímetros de plomo versus 6 milímetros, 10 milímetros. La realidad es que los chalecos plomados no miden 0,5 milímetros, o sea, son equivalentes a la absorción de 0,5 milímetros de plomo, pero tienen un espesor. Nosotros medimos los que tenemos a disposición y son del orden de los 4 milímetros y medio o 5 milímetros la goma con el adicionado de polvo. Así que la verdad es que estamos muy contentos con los resultados obtenidos porque estamos muy cerca de esas medidas. Para terminar, ya estamos avanzados con el tiempo. Bueno, las conclusiones ya se las fui diciendo a medida que les contaba la presentación. Estamos muy contentos con los resultados obtenidos, nos parece que son sumamente prometedores. Sugieren la viabilidad de utilizar estos residuos, ¿sí? Como materiales para el blindaje de las radiaciones ionizantes, y lo que nos parece
muy importante es que este enfoque permite la reutilización de un material que es un residuo, es un desecho y es algo contaminante, ¿sí? Entonces esto también contribuye a abordar problemas ambientales significativos. Y en cuanto a los números, o en cuanto a las cuentas, las conclusiones que obtuvimos fue que el comportamiento de este polvo eh, nos mostró que se puede considerar como un buen absorbente, un absorbente adecuado para energías menores a 200 keV, mientras que vimos claramente que para energías superiores a los 1000 keV, eso vimos con los fotopicos de las otras fuentes, la capacidad de atenuación es insuficiente, por lo menos con los espesores evaluados. Los resultados que obtuvimos con el agregado de polvo en la matriz cementicia nos muestran que la capacidad de atenuación del material obtenido, o sea, con esa mezcla, es comparable a la de cemento solo. Pero bueno, esto abre la puerta también a una investigación un poco más profunda en la que tendríamos que considerar aumentar la cantidad de plomo agregado para intentar mejorar la capacidad de atenuación del material compuesto, ¿sí? Y respecto de lo que obtuvimos en las matrices de silicona, la incorporación de este polvo a las siliconas demostraron una mejora en la capacidad de absorción para bajas energías, que era el propósito, y estas características los termina convirtiendo en candidatos ideales para las aplicaciones donde requerimos una protección efectiva de la radiación dispersa, cumpliendo el objetivo de poder ser utilizados como sustitutos del plomo en blindajes localizados. ¿Perspectivas a futuro? Bueno, obviamente probar con nuevas concentraciones de polvo para todo lo que tiene que ver con cemento. Tenemos pendiente hacer pruebas desarrollando nuevas matrices poliméricas, porque esto, como les comenté, es una silicona comercial, ¿sí? Que se utiliza en odontología. Entonces tendremos que lograr fabricar nuestra propia silicona para hacer estas pruebas. Y después, una vez que tengamos esos nuevos materiales y podamos ver que absorben, optimizar el espesor. Bueno, respecto de la silicona, por ahí me olvidé mencionar que como vimos el mismo comportamiento para el 10% de agregado de polvo y el 20%, una de las preguntas que nos planteábamos era, bueno, ¿por qué pasará esto? ¿Y qué conviene? Nos pareció sumamente interesante desde la alternativa de la reutilización de los materiales y de la disminución de los residuos, la posibilidad de incorporar más material de esto que es un residuo, ¿sí? Para reutilizarlo y sacarlo del medio ambiente como alternativa. Entonces, por un lado estaría la idea de usar, si yo quiero economizar el recurso, bueno, usaría menos, pero puedo obtener un resultado similar incorporando más de ese material y sacándolo del medio ambiente. Así que es un doble beneficio. Bueno, eso es todo lo que les quería contar y a disposición de preguntas. Muchísimas gracias, Agustina. Excelente, excelente presentación. Si tienen preguntas, pueden ponerlas en el chat, pueden abrir el micrófono, siéntanse libres. Yo, como pregunta, bueno, me parece muy interesante, con una un gran punto de aplicación en todo lo que es fluoroscopía, ¿no? Que es hoy en día una de las prácticas médicas donde el personal de salud más se irradia. Más Y uno de los bueno, sí, comentarios ahí adentro es, bueno, que los elementos de protección radiológica son incómodos, dificultan pesados, la cuesta que los práctica. usen, sí. Claro, sí, sí. O sea, Sí. hacer algo, me parece muy interesante esto, que sean más livianos. Habría que ver un poco la maleabilidad y la durabilidad que pueden llegar a tener estas Claro, siliconas para, digamos, si uno ofrece una herramienta que sea fácil para el usuario, él adopta fácil, no tendrían problemas. Creo que eso es muy, tal muy cual, bueno. En sí. cuanto a estas siliconas, que bueno, me dijiste que iban a ir cambiando de materiales, en cuanto a la usabilidad, la durabilidad que tienen, ¿han evaluado algo? Es si No, se todavía rompen no. fácil o No. algo. La realidad es que este trabajo, bueno, surgió como les comenté, como trabajo de diploma, se recibió en mayo, Carmi, y empezó a trabajar inmediatamente, lo que sucede con todos los físicos médicos, así que ahora estamos medio parados con eso, tenemos muchas ideas y ganas de seguir, pero tenemos mucho para hacer también, como que estamos muy Exacto. contentos con los resultados que obtuvimos, nos faltan hacer muchas pruebas, nosotros en principio lo que queríamos era probar otra silicona, no por este tema de que esta es una silicona comercial, es bastante, o sea, cara, pensándola en hacer un chaleco de esta goma, ¿sí? Para hacer muestras chiquititas o para lo que lo usan los odontólogos, bueno, será acorde, pero pensando en hacer cosas a gran escala, tendríamos que tener otro tipo de silicona.
desarrollar algún polímero. Y ahí sí hacer las pruebas mecánicas. O sea, nosotros hasta acá, para esta parte del estudio, lo que llegamos a hacer fue hasta la caracterización de los materiales. Pero no hicimos Perfecto, pruebas mecánicas ni nada de eso. Sí, eso perfecto. habría que hacerlo. ¿Y existe la posibilidad de que alguna universidad se vincule con ustedes, quizá más que trabaje con ingeniería en materiales para ver de reciclar algún otro polímero y terminar de cerrar el círculo, Sí, agregando un material plástico reciclado inclusive? eso estaría bueno. No lo pensamos por ese lado. Nosotros siempre pensamos en la parte del reciclado y la reutilización del polvo, incorporarlo a matrices nuevas, pero bueno, podría ser. Nosotros en realidad, la experta en materiales es Victoria, Vicky Gallegos, que es química, Ujú. que es parte del equipo. Ella trabaja mucho en reciclados. Sí, lo podemos plantear. Está bueno. No sé si tienen alguna pregunta más en el chat. A ver, acá Laura Pérez dice gracias por compartirnos las clases de hoy, un placer. César Manuel dice muchas gracias. De nada. A todos los que no se conectaron, obviamente después va a estar todo subido a nuestras redes. Damián Fondevila dice muy linda, interesante las presentaciones. Bueno, obviamente te pueden contactar cualquier cosa, Agustina, si surgen preguntas luego. Sí, por supuesto. Perfecto. Y bueno, como estamos un poco pasado de horas, vamos a Sí, por ir eso fue todo, finalizando. todo hizo un día, todo corriendo. Sí, un día muy especial, así que vamos a ir Sí, finalizando las charlas. Agustina, te agradezco nuevamente, Soledad también, un placer contar con ustedes y sus charlas. gracias por la Y bueno, invitación. desde la Sociedad de Física Médica Argentina les mandamos un saludo enorme en este Día de la Física Médica. Les agradecemos por ser parte de esta serie de jornadas. Así que tengan una hermosa tarde y muchísimas gracias a todos.